Me llamo María Luisa Plasencia Alonso, nací en el año 1950, aunque en el carnet me pusieron que nací en el 51 porque era una época un poco rara, pero tengo 72 años. Nací y viví en el patio Santa Catalina, en una habitación grande. Allí vivíamos 16 personas, entre ellos mi padre, mi madre, mis hermanos, mis tías, mis tíos, mis primos, mis abuelos. Soy Antonio Martín Pérez, hijo de Cachona y de Miguel, y nieto de Mariquilla Corregorre y Antonio el Ligero. Me llamo María Isabel Regla Valladares Vera. Yo nací en el barrio de Los Llanos. Mi dirección era Plaza de Añaza, número 6. Yo nací en la calle de Mejía, número 7, gracias a la partera Juanita, la que en el barrio pues la mayoría nacieron, ¿no? Una calle por encima de la plaza de San Telmo, daba a la calle San Sebastián por un lado y al cuartel de San Carlos por el otro. Dice que los barrios los hace la gente que vive, y es verdad. Nosotros era enorme el barrio, porque el barrio era muy grande y la gente era muy buena gente. Para ver las necesidades que habían en el barrio, la gente era muy solidaria unos con otros, ¿sabes? El espacio geográfico, ¿no?, de El Cabo, Los Llanos y después Cuatro Torres no deja de ser la primera periferia de la ciudad, ¿no?, lo que está más allá del barranco. Un espacio que está en el origen de Santa Cruz, ¿no?, según la tradición. Estas son las playas de Añaza, ¿no?, de Añazo, y un espacio que se caracteriza básicamente por ser un espacio popular, que también crece por un interés de las clases dominantes de trasladar las actividades molestas, peligrosas, en términos sanitarios o higiénicas, fuera de lo que es el cuadrilátero central de la ciudad, ¿no? De ahí que aquí es donde se va a instalar, entre otras cosas, mataderos, curtidos, secaderos de pescado y posteriormente la refinería. La actividad a la que se dedicaron muchas de las personas que emigraron hacia el barrio fue sin lugar a dudas la más importante, la ligada a los puertos. La mayoría de la gente en los padrones viene definida como jornaleros, sus labores, tabaco. Claro, ¿quiénes son esos jornaleros? Mucha gente son pescadores, trabajadores en la carga negra, ¿no?, en el puerto, trabajadores de todos esos oficios varios, ¿no?, precarios que caracterizan a la economía canaria urbana en ese periodo. Yo nací en una ciudadela, en aquel momento se decía que era la ciudadela de Félix Díaz. Se construyó en 1908 y la construyó José Torres García. Hubo un tiempo que era un negocio tremendo tener una ciudadela y los gerifaltes de Santa Cruz tenían ciudadela, porque era muy bueno tener una habitación de 4x4 alquilada a un precio que por metro cuadrado pues no lo valía en otro sitio. El barrio era un barrio de un entorno muy agradable a la hora de la vida de los vecinos. Yo recuerdo en verano nosotros sacábamos la silla a las puertas y charlábamos, que nos daban las horas hablando unos vecinos con otros. Había mucha miseria, porque había mucha miseria. Mi hermano tuvo que ponerse a trabajar con 14 años,
para poder entrar el dinero a la casa. Era una época un poco difícil, pero al mismo tiempo vivías la vida de un niño, de una niña. De pequeñito en la Ciudadela yo recuerdo pues las dificultades que había, por ejemplo, para ir al baño. El baño era común, eran dos retretes a que había que subirse en una especie de tarima, y para entrar las puertas ya no tenía bisagra, tenía que cargar las puertas, coger la puerta en peso, cargarla por un lado y tapar el sitio para que no te vieran. Luego allí no había el desagüe, era muy malo, y entonces aquello se tupía. Años 40 son años durísimos de inflación, años durísimos de temores, de represión, años de migración ilegal y años en que la gente tiene que aceptar lo que hay. No había agua corriente, no había servicio, no había nada. Yo le iba a buscar el agua a mi madre, iba a buscarle el agua a mi abuela, a llenarle las piedras de lavar para lavar la ropa, para el aseo personal, para la comida. Entonces iba yo a buscar siempre el agua al chorro. Te bañabas en una bañadera, si querías bañarte con una ducha tenías que ir hasta el matadero, pero así en las casas, mientras eras pequeña, te bañabas en una bañadera, pero cuando ibas siendo adolescente ya tenías que buscar un sitio donde bañarte. Mi madre, el que se quedara enferma un día y no saliera de casa, y entonces venían los vecinos y le tocaban a la puerta a ver lo que le sucedía, porque llevaba a lo mejor un día o dos sin ver los vecinos. Hoy eso es imposible, ¿no? Es inimaginable. Pero en esa época sí, en esa época la convivencia era muy fuerte y daba lugar a que unos se ayudaran a los otros. La gente del barrio, cada vez que estábamos haciendo las cosas, se ponían a cantar, siempre cantando con alegría, la verdad, porque las cosas son así. Habían señores que se ponían allí todos charlando en el bar La Esquina, que le decíamos nosotros. Pero bueno, era todo muy alegre. Yo lo viví así, nosotros lo vivimos así. Recuerdo una vez una cosa que me llamó mucho la atención. Yo no sabía muy bien de qué iba la cosa, pero vecinos de la Ciudadela se arrimaban a un muro que tenía una visión hacia la playa. Entonces me asomé y vi que había una barca con unos hombres dentro y alguien como persiguiendo, que era la Guardia Civil, pegando tiros. Ese tipo de cosas que teníamos tan normalizadas, el tema del contrabando, del cambullón, pues, es decir, el contrabando, que era el conseguir mercancía que no había pasado por la aduana, pero se guardaba en los cuartos de toda la Ciudadela. El tema del cambullón, casi toda la gente, no te puedo decir que todo, pero casi toda la gente trabajaba en eso, los que traían las lanchas para los barcos grandes que venían, que amarraban frente de los llanos. Ellos iban con sus lanchas, desembarcaban a los barcos y esos barcos iban hacia la playa y la gente esperando a desembarcar toda la mercancía que venía. Lo que sí recuerdo, porque mi tío fue cambullonero, que de vez en cuando nosotros guardábamos tabaco y transitores en casa. Las metíamos en habitaciones y llegamos a llenar una habitación de caja de Chester y de Camel. Se metían las mercancías debajo de las camas, venía la policía, entonces todos estábamos preparados para cuando la gente subiera corriendo el callejón y venían marcando con las piernas las marcas de los zapatos, de las cholas, de las lonas, venían marcando el suelo y nosotros con los cubos de agua borrando las huellas para que cuando llegara la policía nos supieran para qué casa iban dirigidos la gente a guardar la mercancía. Los policías secretos, que nosotros los llamábamos los calvitos, ya los conocíamos, ya sabíamos, dábamos el aviso, uno por un lado, otro por el otro, se escondía la mercancía.
también se impregna, ¿no?, de ideas, ¿no?, de ideología republicana, y también va a penetrar el anarcosindicalismo. Mi madre pertenecía a la CDT. Primero detuvieron a mi abuelo, al padre de mi madre. Seguidamente detuvieron a mi madre. Mi abuelo fue a los salones de Faife, ella fue a los juzgados de San Francisco, estuvo allí en los calabozos, allí la interrogaban, allí le pegaban, allí la vejaban. Mi padre también fue detenido, él fue condenado a muerte. Pero un cura de La Gomera, como mi padre fue monaguillo de ese cura, le salvó la vida a mi padre. Fue mi abuela, la madre de mi padre, a dar con el cura, y el cura fue y abogó por mi padre, y entonces lo condenaron a prisión, que estuvo 5 años en prisión, pero mi madre fue la que se llevó la peor parte, porque ella de aquí la llevaron a Península. Y entonces ella tuvo 6 años. ¿Qué queda después? Pues queda el clasismo por un lado y por otro lado la historia de supervivencia, de lucha de la gente, ¿no?, de intentar mejorar, de organizarse en la cotidianidad, de completar, vamos a decirlo así, ¿no?, la magra alimentación y las malas circunstancias con el cambullón y después con el contrabando, con la solidaridad vecinal. En ese momento vino una persona del ayuntamiento, él iba vivienda por vivienda y entonces nos pintaba todo precioso. Le vamos a dar una vivienda, que de hecho no nos dieron. Tuvimos que pagar un dinero para que nos dieran la casa. Pero el quitarnos de aquí fue lo peor, por lo menos para mí y para todo el mundo, ¿eh? Fue triste, yo digo tristeza. La palabra mía es tristeza. El problema que tuvimos fue debido a que la institución municipal, poco democrática en ese tiempo, dio una prisa tremenda porque la gente se fuera. Entonces se comprendió más adelante que lo que existió era una especulación del suelo, unas permutas del terreno, una entrada de capital privado, y todo eso dio lugar a que el barrio fuera desmantelado de la noche a la mañana. El plan se empieza a diseñar o se plantea en el segundo lustro de la década del 40, se redacta en torno a 1953-54 y se empieza a aplicar en el 57, 58, y eso lleva al proceso de la diáspora, ¿no?, de la gente del barrio, la expulsión. Primeros barrios, vamos a llamarlo así, de promoción oficial, pero realmente el proceso de abandono, cierre, expulsión, se da a partir de los años 60. Curiosamente, de todo el plan que se diseña, solo se acomete la reforma interior del cuadrilátero del centro de la ciudad, con unas consecuencias de densificación, fundamentalmente edificatoria y demás. Y en lo que es los barrios, eso, ¿no?, se va a convertir un barrio, un espacio popular, con muchas dificultades. Hablamos de la Ciudadela, de la falta de servicios, hablamos también de un espacio con dificultades, pero donde la lucha de los hombres y sobre todo de las mujeres, en el tabaco, en las casas, aguantando a los maridos, sacando para adelante a la tropa de los chiquillos y demás, va a haber cortado, sobre todo en su sector más cercano a la costa, el Cabo y sobre todo los llanos, la posibilidad, ¿no?, de mejoría o de cualquier tipo de expansión con esa salida forzada, autoritaria, ¿no?, que va a dar el urbanismo de la época y que va a convertir a ese espacio popular en un espacio marginal. Estuve hasta los 11 años en el barrio, en este caso el barrio Los Llanos, y luego ya nos fuimos en los años 60, nos tocó ir al barrio La Salud. El barrio La Salud, que era una experiencia totalmente distinta. Y el desarraigo fue tremendo, porque primero que no fueron a las mismas zonas, se distribuyó por San Pío, Santa Clara, Somosierra, Juan 23, La Salud. Entonces todos esos barrios
fueron distribuyéndose, mientras que hubiese un hueco, ahí se mandaba una familia. Habían gente que no se vieron en toda su vida después de la distribución. Fue tremendo, yo lo gocé con vecinos llorando, y cuando venían a la fiesta en abril eran llantos y lágrimas por encontrarse, porque no era el hecho de mejorar su situación de las estructuras de la casa, sino era el hecho emocional que se desarraigó totalmente. Al desaparecer los barrios, desaparece la presencia y al final se ignora la existencia de los propios barrios. Y ese era nuestro trabajo. Y el trabajo que desarrolló luego, que está desarrollando la asociación Salvemos la Historia. Todo este bagaje, todas estas vivencias familiares, aunque no las había conocido hasta hace poco, precisamente a raíz de la actividad de la propia asociación, de la investigación que llevaba consigo todas las actividades que hemos estado realizando, pues no tenía conciencia plena de esa historia que había tan rica en mi familia y la de la gente del barrio. Eso me llevó a rebuscar en papeles y en cosas, en dibujitos que tenía hechos, en planitos de la ciudadela en la que había nacido, y empecé a construir pequeñas historias con la idea de publicarlo. Y al final, en lugar de sacar relatos cortos, como era la primera idea, salió una novela que se llamó Lonitas Negras. Y Lonitas Negras viene a ser el punto fundamental a partir del cual empieza a arrancar todo este proceso. Hubo un momento en este trabajo en el que la cuestión personal ya quedó un poco relegada y ya veía una cuestión colectiva. Después de la publicación de Lonitas Negras, trabajamos, digamos, los conceptos teóricos desde los cuales se va a cimentar lo que va a ser el proyecto global de la asociación. A partir de ahí, en 2016, se crea la asociación Salvemos la Historia. El trabajo de patrimonio, de memoria que está haciendo la asociación Salvemos la Historia es imprescindible, porque podemos disponer de todos los documentos que se crearon cuando el traslado de los barrios, ¿no?, de un lugar a otro, a nivel administrativo. En el ayuntamiento se debe conservar todo un archivo de ese expediente, pero ahí lo que se relata son decisiones, fechas de traslado, cómo se hace y demás. Pero luego las vivencias de cada una de las familias, de las personas que fueron trasladadas casi sin tiempo y de forma obligada, pues solo se encuentra en la memoria de sus verdaderas protagonistas. Y es realmente quien controla, quien sabe cómo pasó todo y cómo lo vivieron. Esa narrativa no está en ningún sitio. Cuando de mayor, cuando te ocultan tu propia historia, tu propia vida, te la ocultan y te das cuenta de que cómo era tu propia vida y tú tratas de sacarla a la luz. Y entonces la realidad no era la que te contaron o la que te dejaron de contar, sino la que vas construyendo tú y descubriendo tú. Y en esa tarea es la que nos encontramos hoy, tirando de los hilos de la historia, de la memoria, para conseguir la propia identificación como colectivo.